santo eres, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lluvia de bendiciones mil tengan todos y cada uno de nuestros seguidores, amigos, hermanos. Le amo en el amor de Dios. Estamos aquí una vez más con ustedes en su ministerio a la luz de la palabra, ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora, Germania, mujer de fe. Aleluya. Gloria al Eterno. Oh Dios amado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan su entrada triunfal, Señor, para que sea tú que dirija este estudio, Señor, que vamos a meditar hoy, Padre Santo. Que tú nos ayude, que tú me ayude a mí, Señor, a dar tu palabra, Padre Santo. Sabemos que es un estudio, Padre, pero este estudio tiene que fortalecer a cada uno de nuestros seguidores, nuestros hermanos, amigos. Aleluya, bendito Dios. Padre, te lo presentamos a ti, oh mi Dios, para que seamos instrumento, vaso útil en tus manos, oh Dios amado. Estoy dando unos segunditos para que se vayan conectando los hermanos y hermanas. Recuerden que este tiempo no es para principiantes o nuevos creyentes. Por favor, si van a entrar, tienen que ser personas ya maduras espiritualmente. Hoy vamos a estar tratando el libro de los libros apócrifos o gnósticos, como le llamaron. Estos libros vamos a tomar hoy, vamos a colocar el libro de María Magdalena, y entonces ahí, en ese tiempo que vamos a estar leyendo un audiolibro acerca del libro de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena. Entonces, por eso le estoy dando un poquito de tiempo a que se vayan conectando, bendito Dios amado, para que este tiempo donde vamos a estar, recuerde bien que nuestro título es Antecedentes históricos del cristianismo. Cuando se dice antecedentes, es que vamos a hablar todo lo que es referente a los libros gnósticos, los apóstoles. Recuerde que el primer día hablamos de en qué momento todos estos cambios se dieron, que es el cambio de quitar todos los libros que habían, los manuscritos que existieron en la antigüedad, y fueron movidos en el año 325 en el concilio de Nicea. Este concilio fue la Iglesia Católica con el emperador Constantino, donde se sacó de ahí, bueno, una gran cantidad de libros que son fundamentales para el crecimiento, bendito Dios, para el crecimiento de las personas, bendito Dios. Bendiciones, Marcos Roque, espero que no te me espante. Vamos a estar leyendo el libro de María Magdalena, uno de los libros eliminados. Estamos trabajando lo que son antecedentes del cristianismo, cómo surgió el cristianismo, por qué hay libros que fueron quitados, por qué hay apóstoles que fueron quitados, porque el libro o el Evangelio de María Magdalena, cabe, dada la redundancia, es el Evangelio de María Magdalena, que fue retirado en el concilio de Nicea. Anote eso siempre, téngalo en su apunte. Todos los cambios que se dieron en lo que nosotros conocemos que es el cristianismo, que surgió primeramente con la Iglesia Católica Universal, pues entonces surgen toda esta controversia, que si el sábado, que si este apóstol no iba, que si aquel no iba. Recuerde que estuvimos hablando la pasada semana, para dar un refresquito a los que no entraron. Puede ir a buscar el que no vio el estudio de la pasada semana, pues puede ir, cuando termine este live, puede ir y verificar. Estábamos hablando del apóstol Pablo, porque como aquí se está hablando de los apóstoles que fueron retirados de la Biblia. Se habló y hablé de Pablo porque Pablo en realidad no debía estar. Lo adoptó la Iglesia Católica, pero sacó entonces a una apóstol de apóstoles, María Magdalena. Entonces yo quiero
que todos me acompañen a leer el libro de María Magdalena, que lo tengo acá en audiolibro, porque a mí se me hace difícil leer mucho. Las letrecitas a veces se me hace difícil y yo escucho mucho lo que son audiolibros y me ayuda bastante porque como que capto mejor las ideas. Es interesante el libro de María Magdalena, a mí me encantó, a pesar de que es un libro gnóstico, llámese que fue quitado de la Biblia, ¿verdad? Libros apócrifos. Estos libros, hermano, tienen una importancia enorme, enorme para el crecimiento espiritual de la persona. Es sumamente interesante este libro. Yo no le vi nada de perdedera, no le vi esto como hay gente, no, que ese libro si lo quitaron era porque estaba mal. No, lo que estaba mal y lo que no convenía era el imperio de la iglesia, como lo querían formar, esa pirámide, ese organismo que no era lo que se entendía que Jesús vino a hacer. Jesús vino a dar el mensaje, un mensaje abierto. Recuerden que el velo del templo se rasgó. Ya no había, inmediatamente sucedieron todas estas cosas donde Jesús muere y resucita. Entonces, cuando el velo se parte, está abriendo las puertas del conocimiento, de la vida, de que ya no tienes que buscar un sacerdote, pastor o diácono para pedir perdón, sino que nosotros mismos podemos llegar a pedir perdón directamente al Eterno si nosotros entendemos que estamos equivocados, que hemos errado en algo. Entonces, es por eso que hoy usted y yo vamos a estar leyendo. Me va a seguir el tiempo. Recuerde, este estudio no está apto para principiantes en el Evangelio. Solo personas que estén ya, que tengan mucha experiencia espiritual, llámese a personas que les gusta estudiar, que ya, por más que yo le diga, mire que esto dice acá, no, porque lo que se trata no es de cambiar la doctrina, no se trata ni de cambiar la doctrina ni de cambiar el lineamiento que tenemos como creyentes, no, lo que sí se puede apoyar en cierto grado es la visión cristocéntrica, que es verdaderamente el cristianismo. Y es por eso que yo voy a empezar, porque este libro es un tantito largo. Yo espero que no se me cansen, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque se entiende que es un libro, pero tiene pocos capítulos. Tiene poquitos capítulos y solamente se va haciendo como una síntesis. Recuerde que estos libros fueron, eran como unos rollitos, ¿verdad? Entonces, estos libros vamos a irlo leyendo, los rollitos, los capítulos, y yo voy a ir dando paso a paso. Dice, durante siglos, voy a empezar a leer, cualquier cosa, téngame paciencia, porque en momentos a veces yo me complico un poco aquí con la computadora, pero voy a tratar de hacerlo mejor, siempre para darle la gloria y la honra al Eterno, porque esa es la idea de leer estos libros gnósticos, porque esto nos pueden ayudar a nosotros a entender qué problema tan grave se nos ha creado a nosotros, creyendo que simplemente ir a la iglesia, que participar en la iglesia, que eso nos va a hacer salvo, cuando realmente lo que nosotros necesitamos cada día es una comunión con el Eterno. Pero para tener esa comunión con el Eterno, nosotros tenemos que conocer cómo verdaderamente irnos acercando. Como creyentes, nosotros tenemos que dar, ¿cómo se dice? Si nosotros somos cristianos, lo primero que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. No odiar a nadie, vivir lo mejor dentro de lo posible. No le vamos a caer bien a todo el mundo, eso está claro. Vamos a empezar a leer el libro entonces. Dice, durante siglos, la historia nos ha provisto de moldear los concilios, adulterar los traductores e impuestos como dogma. Pero entre las grietas del tiempo en el desierto de Egipto, los laberintos olvidados y fragmentos de una verdad incómoda. Está bien rapidito este video. El desafío de los cimientos de la fe, el poder de las instituciones y la imagen del diseño. El Evangelio de María Magdalena no es solo un texto antiguo. Es un enigma, es un testamento que
solo pudo haber sido ocultado, dice. Es un evangelio que cambia radicalmente lo que entendemos de Jesús. La figura central no es Pedro, ni Juan, ni Pablo, es una mujer. El simple hecho de que el evangelio gnóstico lleva el nombre de María Magdalena ya es una herejía en sí misma. Durante siglos la iglesia ha hablado de lo que es el pecado, la pecadora arrepentida. Dice, está refiriendo ahí del evangelio de María Magdalena. La cinta de este libro está un poco rápida porque es audiolibro. Entonces dice que a María Magdalena, la iglesia católica, ¿verdad?, la centró en que ella era una pecadora arrepentida, pero estos eran solamente suposiciones. Continúo leyendo el libro. La discípula silenciosa, la sombra de la cruz. Pero el texto dice, pero este texto nos muestra otra versión. Aquí María no es lo que ellos estaban diciendo, que era una mujer pecadora, que, bueno, ciertamente aquella mujer recibía las enseñanzas secretas de Jesús. Es decir, María Magdalena, hasta en las películas, usted puede ver las películas que se creaban antes, y ella estaba siempre tirada a los pies de Cristo, detrás de Cristo, pero nunca se quiso destapar que era una discípula. María Magdalena fue elegida por Cristo, porque cuando nosotros entramos en comunión con Dios en la palabra, cuando Dios nos llama a nosotros, si nosotros podemos escuchar su voz, entonces ahí ya es porque el Señor nos rescata. Entonces María Magdalena no era una simple seguidora. Después de la resurrección, este evangelio fue silenciado después de la resurrección de Jesús, porque su contenido es bastante peligroso, porque tuvo que desaparecer. El descubrimiento del códice rescatado de las sombras. El evangelio de María fue encontrado en 1896. Seguimos. Anótese. Dice, dentro del códice gnóstico de Berlín, eso fue en Egipto, Papyrus Vero Licencia es de 8502, es decir, esa es la licencia de ese libro. Ese libro sí existe, el rollito existe y fue editado y tiene un número. Ese papyrus se llama papyrus. Dice, en algún lugar del Alto Egipto fue adquirido en el Cairo por el erudito alemán Karl Insuausti. Difícil este nombre. Bien. Y llevado a Berlín, donde permaneció en realidad oscuridad durante décadas. No fue hasta 1955 cuando se publicó oficialmente debido a las interrupciones provocadas por las guerras mundiales. Pero la historia no termina ahí. En el siglo XX, durante las excavaciones en Blanco Egipto, se encontraron dos fragmentos del Evangelio de María Magdalena en griego, que sugiere en los siglos de los primeros cristianos, y fue lo suficientemente importante como para ser copiado en distintas versiones en el Evangelio roto. ¿Qué partes de estos textos que posee el libro fue encontrado y se fue retirada una gran cantidad de páginas? Dice, no está completo, se han perdido hay solamente la página 1 a la 6, pero ya la 11 y la 14 del manuscrito de copto, como se llama, se rompió. Pero se cree también, quiero aclarar, que fue a priori, es decir, alguien retiró
estas páginas faltantes debido a que tenía un secreto que solo estaba entre María Magdalena y Jesús, que ya vamos a ver más adelante. Recuerden y anoten las fechas. Dice, lo que deja grandes vacíos en su narrativa, el faltarle tanto con tantas páginas a este códice, pues ya lo hace como que hay ciertas partes inconclusas. Nadie sabe exactamente qué contenía esas páginas perdidas, explicadas más en detalle sobre las enseñanzas secretas de Jesús. Hablando del destino de María Magdalena y su misión tras la muerte del Maestro. Lo que sí sabemos es que este evangelio tiene el mensaje radical diferente a los evangelios canónicos, no solo porque presentan a María Magdalena como la discípula más cercana a Jesús, sino porque introduce otras formas de lo que es el pecado, la visión del pecado en el libro o el evangelio de María Magdalena es diferente en su totalidad a lo que nosotros entendemos por pecado. Es interesante. La salvación, el propósito y la existencia. El mensaje desafía el dogma. El evangelio de María Magdalena comienza con un planteamiento. Desconectarse, no hay pecado. Dice acá, let me see, lo que hacéis el pecado, vamos a ver qué es lo que dice acá. Cuando decís las cosas son como la naturaleza del adulterio. Cuando nosotros, quiero dar para que se pueda entender, María Magdalena decía que el pecado no existía, sino que era el desconocimiento lo que hacía que la persona cometiera el pecado y por ende eso fuera un adulterio contra Dios. Es decir, irnos en contra de lo que nosotros entendemos que es un patrón de vida. Ella dice que el pecado es el desconocimiento, desconocer. Entonces por eso Jesús vino a traernos la luz para que la persona pudiera entender que lo que estaba haciendo era entonces pecado. Continuamos. Esta idea es completamente diferente a la doctrina cristiana tradicional. Aquí el pecado no es una transgresión impuesta por un Dios externo, sino una condición concreta de la ignorancia del ser humano. Jesús no vino dice, bueno, let me see, que está un poco, el libro va corriendo. Sino que Jesús viene a despertar la conciencia. Es decir, el Señor, como ya le había explicado un poquito, porque como yo leí el libro, ya me voy un poco delante del libro. Lo que Jesús viene a aclararnos a nosotros es, concretamente, lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Él vino y nos dijo, mira, no es que sea pecado, es que tú no entiendes lo que tú estás haciendo. Es que si entendieras que estás transgrediendo algo, porque la persona, recuérdese bien, que la persona trataban de llevar la ley, pero lo estaban haciendo mal. ¿Por qué lo estaban haciendo mal? Porque no realmente el Dios eterno, si no manda a Jesucristo a aclararle a la gente cómo era realmente tener misericordia, qué era y todo eso, pues es bien difícil para una persona que apenas está leyendo un libro, lo está leyendo, pero no hay un guía. Eso es como que usted le dé un libro de matemáticas a un niño. No, por más que lea y lea, no va a entender. Es decir, necesita alguien, un guía. ¿Quién es este? El maestro. Dice, quienes estaban atrapados en la ilusión de la materia. Es todo lo que era el libro. Jesús dice algo aún más impactante. El Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidle. Los que buscan lo encontrarán. Este es un mensaje completamente gnóstico. El reino de Dios no es un lugar físico.
El paraíso está aquí. Recuerden bien que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. ¿Quién era? El reino de los cielos vino Cristo a establecerlo. Él está aquí. Dios mismo está dentro de cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio de María Magdalena que estoy leyendo. Dice que el reino de los cielos no es que usted va a ir luego, según este evangelio, yo estoy leyendo según esto, el reino de los cielos y todas las maravillas y las promesas están siempre y cuando cumplamos con lo que el Señor nos ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero eso es aquí que tenemos que ganárnoslo. Dentro de cada persona está el reino de Dios. Esta es la misma enseñanza que aparece en el Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico, donde Jesús dice que el reino de los cielos y todo lo demás está aquí. Todo. Dice, si el reino de los cielos no estuviera aquí, es decir, en esta tierra, porque ya Él vino y Él enseñó cómo vivir y todo lo que teníamos que hacer para obtener esa maravillosa nueva vida, ¿verdad? Entonces, Él dice, precederán los peces y precederán las... No, nada. Tú estás por encima. El Señor, el Jesucristo estaba diciendo a través de María Magdalena que siguiendo sus enseñanzas vamos a alcanzar la verdad. Aleluya. Bendito Dios. Quiero estar pendiente de que se esté escuchando porque no tengo las cámaras, no sé bien si se está escuchando. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Recuerden que estoy leyendo lo más que puedo y lo más rápido que puedo porque es mucho contenido. Dice el golpe final del capítulo 9. Vamos ya para el capítulo 9. Aquí Pedro simboliza el liderazgo, pero pasa algo interesante. El eclesiástico posterior se enfrenta a María Magdalena y duda de la autoridad de María Magdalena. Cuando María Magdalena está expresando estas verdades, que el reino de Dios está aquí en esta tierra, que todo lo creado, bueno y maravilloso, ¿verdad? Está aquí en esta tierra, claro, y aclaro también que el reino de los cielos se instauró cuando Cristo vino. Nosotros tenemos que seguir llevando ese mensaje, ese evangelio. Nosotros tenemos que irnos directamente preparados. Cuando ya nosotros nos vayamos de esta tierra, tenemos que ir preparados. Entonces ahí es donde Pedro, el Pedro que supuestamente se edificó la iglesia católica, el Pedro duda de la autoridad de María Magdalena cuando ella está expresando estas verdades. Y le pregunta a los demás discípulos si realmente Dios le había confiado esas enseñanzas secretas. Entonces, cuando le vi, dice que defiende a María diciendo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y este conflicto dentro del Evangelio refleja el problema dentro del cristianismo primitivo. Es decir, del rol de la mujer, la lucha de poder, la estructura eclesiástica, llámese la iglesia católica, la iglesia evangélica, bueno, todo eso. Yo misma también estuve confundida por muchos años acerca de si la mujer podía ser pastora. Yo entendía siempre y decía no, pero viendo tantas historias bíblicas, tantas cosas, digo yo, no, lo que pasa es que no estaba explícitamente la palabra pastora, pero ciertamente la mujer, desde Débora, que era jueza, profetisa y guía espiritual, lo dice en Josué, en su capítulo 4 y capítulo 5, dice que Débora era una mujer guía, una líder, una profetisa. Entonces, siempre, desde el principio, la mujer ha sido importante, pero como la jerarquía, lo que se quería crear era una institución, lo que María Magdalena estaba planteando no era un edificio, sino que cada quien buscara de Dios, tuviera a Jesús, sus enseñanzas, en su corazón. Bien. Dice,
dice que todo lo que estaba basado en la experiencia mística directa. Eso era lo que ellos creían. Mientras que Pedro y sus seguidores representan una estructura jerárquica naciente. Este evangelio deja claro que María Magdalena no era simplemente una seguidora más, sino elegida, depositada, enseñanzas más profundas de Jesús. El evangelio no debía sobrevivir. ¿Por qué no debía sobrevivir este evangelio? Por la disputa, porque el hombre quería ser el líder. Miren lo que pasó con Pedro, de que Pedro no tenía esposa y tenía suegra. Entonces, muchas cosas que contradicen en sí misma la Biblia. Y que no es la Biblia la que está porque hay gente que dice, pero la Biblia tiene muchas contradicciones. No tiene contradicciones. Porque si la Iglesia Católica dijo que Pedro tenía suegra pero no tenía esposa, usted tiene mente para razonar de que ahí hay un problema, hay un déficit. Entonces, por ende, aquí lo que se está diciendo y lo que se está debatiendo entre Pedro y los demás es que cómo era posible que Jesús le entregara a María Magdalena tanta sabiduría que ni siquiera a ellos. Entonces ya la mujer que era una prostituta, que era esto, eso era mentira, todo eso fue un invento. Siglos más tarde se descubre, el Vaticano descubre los manuscritos allá en Berlín, fueron publicados en 1955 en Berlín, en una de las bibliotecas, lo publicaron. Eso está en Egipto. Los primeros manuscritos empezaron en 1896. Entonces, cada día, hermano, que nosotros vemos que la mujer quiere ser pisoteada por concilios, por ideas que no tienen aval bíblico. Yo le digo la verdad, yo tuve que estudiar bastante esto para entender la posición de la mujer. Usted y yo tenemos un gran potencial. No es que si eres mujer, que si eres hombre, porque si jueza era Débora, era jueza, profetisa y líder espiritual. ¿Qué le están queriendo decir? Búsquelo en la Biblia, vaya jueces. Entonces, siguiendo el libro, ¿por qué este evangelio fue eliminado de la historia? Porque el mensaje es una amenaza para cualquier estructura dependiendo de la sumisión. La sumisión era lo que se quería crear en la mujer, porque recuerden bien que la Iglesia Católica creó lo que solamente el hombre era que podía hablar. Entonces agarró a Pablo, que no había sido elegido por Jesús en ese momento donde se está hablando esto, y lo agarran porque sacaron de contexto una palabra dicha por él, porque toda cosa que te diga fuera de su contexto es un pretexto. No podemos decir una cosa que no está clara, que no está en su contexto, porque inmediatamente usted pone algo fuera del contexto, es puro pretexto. Entonces, muchas cosas que nosotros conocemos son alteraciones cuando se creó y se engrosó la Biblia que usted y yo conocemos. Le faltan muchos libros, van a seguir poniéndole más libros hasta el final del mundo, digo yo, porque todos esos libros que se llaman gnósticos o apócrifos son libros que deben estar en la Biblia, sea para crecimiento espiritual o sea porque la gente diga que no, que eso contradice. No contradice nada. Lo que contradice fue la creación de la iglesia como una institución, porque Cristo es abierto. Dios es abierto, usted puede hablar con Él ya, usted puede comunicarse con Él, tener una buena relación. Pero María Magdalena estaba diciendo que no se necesitaban edificios, estructura para tener a Dios, sino que Dios está dentro de cada uno de nosotros y lo que necesitamos es buscarle en espíritu y en verdad. La historia de la iglesia ha sido algo que tiene que ver más con la jerarquía que con la santidad, que con la espiritualidad. Entonces, todo esto de lo que es el misticismo y lo demás, entonces ellos quisieron mezclar todo esto
con lo que era las cosas que no eran de Dios, cuando realmente lo espiritual tiene que ver con una conexión con Dios directamente. No es porque usted vaya a la iglesia. Céntrese en eso. No es que usted vaya a la iglesia, porque eso no lo hace usted cristiano. ¿Quién realmente fue María Magdalena? ¿Por qué se redujo a una figura marginal? ¿Qué conocimientos poseía que debían ser arraigados? La iglesia intentó sepultarlo, distorsionarlo, reventarlo, pero la verdad tiene una manera peculiar de sobrevivir. Aparecen los códices olvidados en el desierto. Se esconde fragmento de papiro en ruinas. Surgen estos textos prohibidos. Eso es en Egipto. Este evangelio no es un texto simple. Es un espejo, un códice, un acertijo que despierta preguntas en el alma. Bendito Dios. ¿Qué significa eso? Si es pecado, es una construcción que vives de tu vida. Si la verdad ha sido oculta por siglos, ¿qué más nos han contado? María Magdalena recibió el conocimiento. Todo lo que creíamos saber fue ocultado. Y cuando vemos la luz en estos 4 capítulos, desde la página 1 hacia la página 6, se han perdido una gran parte. Existe la página 7, está un poco destruida. Dice: el Salvador dijo a toda la naturaleza, a todas las formaciones, a todas las criaturas, y además resolver en nuevo sus raíces, pues la naturaleza de la materia resuelve en las raíces de su propia naturaleza solamente. Si tengo oídos para oír, que oiga. El 25, díjole Pedro, ya que no es, ¿cuál es el pecado del mundo? El Salvador dijo: no hay pecado, sino que hacéis pecados de cosas que no conoces. ¿Qué se llama pecado? Por eso el bien vino a vosotros. ¿Quién es el bien? Jesús. La esencia de toda la naturaleza para restaurarla. Luego continuó diciendo: por eso morís, porque estás privado de la cura, porque la cura está en Dios. Eso es lo que ella quiere decir. La materia dio a luz una pasión, al igual que procedió contraria a la naturaleza. La desobediencia o el pecado se ve como una transgresión a tu naturaleza original, que es de seguir las instrucciones del Eterno. Cuando el alma ha superado, bendito, el tercer poder y ha subido el 4, adopta las formas, es la forma de oscuridad. Cuando la persona entra en su ignorancia, que es la palabra que se utiliza aquí, cuando la persona es ignorante a que eso está mal, entonces ahí es que entra el pecado. Y habla también de los 7 pecados y poderes de la ira. Dice, pregunta, ¿dónde va el alma? El matar, el conquistador, el espacio. Entonces, todas estas cosas, hermanos, es bien, yo le digo la verdad, hay que meterse con Dios, hay que buscar más, porque María Magdalena habla claramente en este evangelio de que no se necesitaba, en resumen, lo que contienen estos evangelios, ya para finalizar, porque ha sido bien difícil para mí, porque el audio va corriendo y yo quiero leer las letras y se me va muy rápido para leerlo, pero voy a tratar de subir esto completamente, subir todo el material de María Magdalena. Y me da pena a veces que pueda haber personas que no entiendan que sí es importante estudiar el libro de María Magdalena,
que eso no nos va a hacer a nosotros desviarnos de la fuente. Al contrario, nos va a llevar directo a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. Ella dice, mira, el pecado, Jesús directamente no vino por el pecado, porque si tú desconoces algo, eso es lo que dice ahí, si tú desconoces algo, entonces no es pecado, no existía el pecado, porque tú no tenías en tu mente que eso era pecado. Cuando Jesús viene y explica a la humanidad lo que realmente es bueno o malo, es que la gente empieza a decir, pero acá, ¿y este qué? Ahora dice que el prójimo es el samaritano y que el prójimo es cada quien. Es decir, para las personas judías, lo que hacían era que solo amaban a los que lo amaban a ellos, a su círculo. Eso es como yo estaba hablando con mi hija. Los judíos le prestan a judíos sin intereses. Pero si le van a prestar dinero a usted o a mí, nos lo prestan hasta un 10% más caro. Entonces ellos utilizan la Biblia para ellos llevan la Torá, según la Torá, según la ley, que dice que tú no le puedes cobrar impuestos a tu prójimo, a tu hermano, no le puedes cobrar impuestos. Ah, pero es el prójimo de ellos. Ellos siguen con ese librito y con esa cartica. Ellos siguen atrapados allá atrás. Ellos, hermanos, no cambiaron porque Cristo vino. Por eso es que yo insto a la persona a leer los libros gnósticos. María Magdalena dijo claritito que Jesús está dentro de nosotros. Cuando Jesús está dentro de nosotros, cuando actuamos de la manera que Jesús nos indicó. Pero de una vez se armó Pedro, se armó el otro y todo el mundo fue en contra de ella. Porque dice, ¿cómo es posible que tú vengas a decirnos esto ahora si Jesús estaba con nosotros y no nos dijo a nosotros? ¿Por qué? El nombre María Magdalena, que le voy a dar ahora esto porque quería más o menos tratar de leer un poquito ese libro. Voy a tratar de editar el libro, editar lo más que pueda y subirlo. No lo voy a subir en audios, lo voy a subir letrado, escrito, para que puedan tener la información. Porque yo, como le digo, no se me hace fácil leer un audio, porque el audio va corriendo muy rápido las letras. Yo puedo darle pinceladas de lo que yo estaba tratando de leer, porque ya lo leí. Entonces, María Magdalena vivía en Magdala, una mujer rica. El perfume que María Magdalena derramó era carísimo. Ella no era prostituta, nada que ver. Nada que ver. Era una mujer rica, riquísima, porque Magdala era un lugar que estaba en las orillas ahí de Galilea. Era en la orilla al mar, le quedaba ahí, había un puerto pesquero. Si usted quiere, busque, porque esa es una información fidedigna, eso no es que yo me lo estoy inventando. Entonces, cuando dicen María Magdalena, la que se cree que le sacaron 10 demonios, porque acuérdense bien que en la Biblia aparece María Magdalena, María la madre de Jesús, María esta, María aquella, es decir, eran tantas María, Marta y todo el mundo que se parecían todos los nombres. Y por eso es que en la Biblia aparece María Magdalena, la que se cree que le sacaron tantos espíritus. No era ella. Es que querían buscar la manera de ensuciar el nombre de esta mujer, que no solo fue una mujer, sino que era una apóstol de apóstoles. Una mujer a la que se le entregó unas palabras códices que no era todo el mundo que podía saber estas verdades, y que solo a ella se le permitió saberlas, para que le terminaran de decir a las personas que realmente el camino de Dios era vivir conforme a lo que Cristo había enseñado. Entonces, ¿por qué quitar esto? ¿Por qué quitar este libro donde te está indicando a ti que la manera de tú salvarte está desde ahora determinada? Que si vivimos conforme a las enseñanzas de Cristo, eso fue lo que ella dijo,
en su libro, en su evangelio. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú recuerdas sus palabras, si tú sigues las instrucciones del maestro, ella no lo define como el Dios, sino dice el Hijo del Hombre. El libro dice el Hijo del Hombre, porque recuérdense claritito que los ebionitas, que eran los primeros cristianos, no creían que Jesús había muerto. Una. Segundo, para los ebionitas o primeros cristianos, Jesús fue para el cielo. Se fue. Y aclaré ese día que estuvimos hablando en la primera sección, porque esta es la sesión 3 de este estudio, aclaré que esa idea teológica todavía se mantiene en el Islam. En el Islam se mantiene. Por eso yo cuando en la próxima semana voy a tratar de hablar de este profeta Mahoma que estuvo en la antigüedad y que muchos cristianos hispanos parlantes desconocen que él predicó el mismo evangelio de los ebionitas. Porque recuerden bien que nosotros los hispanos no somos de esos países, no conocemos cultura de ese país, no conocemos nada. A nosotros se nos vendió que Mahoma era el Dios de esa gente. Mentira. Mahoma lo que dijo fue que Cristo era el camino y que había que seguirlo por ahí, porque eso fue lo que dijeron. Pero que no era Dios. Que Jesús era, igual que dice María Magdalena, que es el Hijo del Hombre. La Biblia entera también dice eso. Para mí fue un enviado de Dios. Es lo que es como una representación de Dios, una figura. Nosotros debemos también reflejar a Cristo, reflejar a Dios eterno. ¿Cómo lo reflejamos? Dando amor y misericordia a todos los que nos siguen, a todos aquellos que están cerca de nosotros, darle amor, misericordia con todos, cosa que desconocen los judíos, sionistas y satanistas, porque no solo son sionistas, son satanistas. Porque todo el que le hace daño a su prójimo de la manera que lo están haciendo no ha conocido a Jesús, ellos no lo conocen. Entonces, el libro de María Magdalena, como le digo, sí está en una biblioteca en Berlín. Eso es en el área de Egipto, que fue encontrado por ahí. Entonces, nosotros tenemos que indagar más. La iglesia tiene que despertar, tiene que leer. El pentecostalismo dañó todo el conocimiento. Y discúlpenme si hay pentecostales en el área, pero es que no podemos estar inventando cosas. María Magdalena explicaba tan claro las verdades que Jesús había dicho que yo quedé impactada. Yo dije, pero esto es lo que yo entiendo. Todo creyente debe reflejar a Cristo. Qué lindo predicar un Cristo de amor y sin amor a nadie. Qué bello eso. Ah, no, es que yo sirvo a Dios. Tú sirves en la iglesia dentro de un edificio, pero María Magdalena te dice que no es la jerarquía. Está todo abierto. Abierto así de par en par, donde tú, Dios eterno, tú te comunicas con Él y Él va a hacer el cambio en tu vida. Y Él te va a ayudar a través de las Sagradas Escrituras a poder entender qué cosas estás haciendo mal. Porque el conocimiento, la sabiduría viene de Dios. Eso era lo que decía María Magdalena. Pero que la cosa no es lo que ella decía. Es que ella era una mujer. Y el patriarcado decía que la mujer tenía que mantenerse tranquila. Por eso fue que todos se echaron encima de ella. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible que le entregara ese tesoro, esa información tan valiosa a ella? A ella le entregó esa información. Claro que sí, porque Dios no hace excepción de personas. Así como hizo con Débora, que la hizo una mujer profetisa, una mujer donde la gente tenía que ir a ella. ¿Y qué me dicen de Esther? Que Esther es un tipo de Cristo en la Biblia. El que ha estudiado teología y homilética sabe que Esther es un tipo de Cristo. Porque toda persona que se deja guiar por la presencia de Dios es de verdad un tipo de Cristo.
Y a eso era que María Magdalena se refería en los evangelios. Pero es que eso no le conviene a la estructura de la iglesia. Es que eso no le renta dinero. Qué pena, qué pena. Pero la verdad ha de ser dicha, no puede ser oculta. También cabe aclarar que para el tiempo que aparecieron estos manuscritos, sucedió que Da Vinci, recuerden que Da Vinci hizo una película que se llamó a sí mismo El Código Da Vinci. Da Vinci fue el que pintó lo que es la Santa Cena que todos conocemos. Y usted sabe que ahí en ese cuadro bien lindo que él creó, que pintó, está codificado. Por eso se dice Código Da Vinci. Y el cuadro de la Santa Cena, ahí no está ningún Juan. Porque en el manuscrito de María Magdalena, la discípula amada es ella. Ella es la discípula amada porque a ella le confió lo último que tenía que decir. A ella fue la persona que Dios permitió que viera la resurrección. Ella tuvo que decirle a los demás, mira, Jesús resucitó. Jesús, ahí no hay nadie en la tumba. Entonces, por eso la importancia de la mujer. ¿Qué ella hizo? Fue y le dijo a todo el mundo, Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Tomás? Ver para creer. No, ella, aunque no pudo ver quizás el cuerpo, lo que sea, ella dijo, mi Señor ha resucitado, no está en la tumba. Ah, no, Tomás tenía que ver para creer. Por eso que la gente le dice, tú tienes que ser como Tomás, que es ver para creer. Oh, entonces ella instantáneamente era una mujer devota, oiga bien la palabra, devota de las enseñanzas de Jesús. Ella no se le despegaba a Jesús, ella estaba ahí. Y le estoy dando casi el libro entero, porque leer así, yo prefiero dárselo de boca, el libro, pues yo lo estudié como 3 veces. Estudié varias versiones, a ver que todas tuvieran el mismo sentido, porque hay varios libros de María Magdalena, que no es que son varios libros, sino varias editoras de libros. Entonces yo tenía que buscar, leer, yo leí como 3 o 4 libros, que era el mismo libro, pero leer 4 o 5 para ver si las fechas coincidían con la que yo iba a dar, porque tienen que coincidir todas. No puedo decir que el día 20 y después que el día 15, porque así que está la gente. Entonces, cuando María Magdalena va y le dice, mira, Jesús ya, ¿verdad? Se fue al cielo, wherever, dijo esto. Él no vino a liberar a nadie, porque la persona debe liberarse a sí misma. ¿Cuándo? Cuando profesamos y le decimos al Señor, Padre, mira, yo hice esto, por favor, ayúdame. Entonces el Señor le va a dar a uno la manera de salir adelante. Él no agarró a la mujer que adulteró y le cayó a pedrar, no, porque Él no vino a decir la forma, a martillarte, no, Él vino a salvarte de ti mismo, del pecado. Pero que María Magdalena no lo define como pecado, sino como el desconocimiento de algo. Y eso es lo que te oscurece. Si usted no sabe algo, usted lo va a seguir haciendo. ¿Por qué va a seguir haciendo? Porque simple y llanamente usted no sabe que eso no se debe hacer, que usted no sabe que eso no le agrada a Dios. Pero cuando usted se mete a la palabra de Dios, usted va a encontrar que ahí hay vida. Que ahí hay vida para usted y para mí. Porque la mayoría de cosas que hacemos es porque desconocemos. Y es ahí cuando adulteramos, como dice María Magdalena, adulteramos ante los que son los 7 pecados capitales. Si la persona supiera que ser vago es un pecado, diría, no, pero yo no quiero estar mal con Dios, yo tengo que trabajar. Si la persona supiera, una persona que, por ejemplo, roba y en su mente, ¿verdad? Vamos a ponerlo de este modo. En su mente la persona no sabe que robar es pecado. Pero cuando va a la Biblia dice que no robarás. No robarás, no hará esto, no hará lo otro, ¿verdad? Entonces,
es lamentable que el internet como que desde el Facebook se está cayendo. El mensaje igual va a quedar grabado para YouTube, ¿ok? No se me preocupen. Entonces, como les seguía diciendo, en la Biblia vemos mujeres. El mismo apóstol Pablo se refirió a mujeres que eran apóstolas. Estas mujeres fueron importantes. Mujeres que dieron todo. Guayo, cuando Esther se enfrentó a su propio esposo, al rey, ¡ay, santo! Oye, eso no lo hace, yo creo que si hace un hombre que tiene que dar la cara por ese pueblo, un pueblo desobediente, las tribus de Israel, ¿verdad? De los hijos descendientes, whatever. Porque la Biblia fue editada de tal manera que pusieron el nombre de Israel como si fuera un pueblo y no era un pueblo, era una persona y sus hijos descendientes de las 12 tribus, que quedaron como 10 después. Entonces, los levitas no formaron parte porque los levitas eran pues los que servían dentro de la iglesia y no tenían heredad. Por lo tanto, en total eran 10. Se dicen las 12 tribus de Israel, pero estamos hablando de los hijos. Bien, continuamos. No obstante, es tan impactante leer este evangelio de María Magdalena que usted dice, wow, pero ahora yo entiendo por qué quitaron este evangelio tan importante, porque es que realmente la iglesia no tiene una razón de ser. Solamente hay que meterse a las Sagradas Escrituras y vamos a ver que la iglesia, el edificio, no tiene razón de ser. Y usted está, pastor, usted está diciendo que entonces no tenemos que tener un edificio ni congregarnos. Ya sí, hermano. Sí, es bueno. Pero eso, lo que yo quiero que usted se enfoque es que el hecho de que usted vaya al edificio, a donde está estructurada la iglesia, el templo, ¿verdad? Eso no lo salva. No lo va a salvar. Vaya a la iglesia, ok, vaya, cante, adore, haga lo que sea. Pero si usted no hace eso mismo en su casa, si usted no hace un altar de su casa, de su vida espiritual, como lo aclaraba María Magdalena, el reino está aquí, vayan y prediquen eso. Jesús, ella decía, no vino a decirle a la gente, usted está en pecado, usted está así, usted está así. No, él le dijo, mira, esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal. ¿Qué hizo con las mesas en la iglesia, en el templo, verdad? Las tumbó todas. Le dijo, mi casa será llamada casa de oración, no una cueva de ladrones y delincuentes. Ahí lamentó todos los pecados. Pero ¿por qué ellos hacían esas cosas que no le agradaban a Dios? Porque desconocían que eso fuera malo. Desconocían. Por eso los judíos decían, o todavía dicen en el Talmud, que Jesús era un brujo, porque él le estaba revelando cosas que para ellos eso no era pecado, que para ellos eso no era transgredir la ley de Dios. Pero sí, le estaban vendiendo los pollitos, las palomitas y las cosas para que la gente fuera a hacer sacrificio. ¿Vio? Entonces, en el templo eso no se debía hacer, pero todavía hoy hay iglesias que hacen ese tipo de cosas. Y eso va en contra de Dios. Eso va en contra de la enseñanza bíblica. Dios está en cada uno de nosotros. Tenemos que cultivar esa comunión con Dios, porque esta carne quiere salir volando, pero la presencia de Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, danos aliento de vida, danos esperanza, danos fuerza, Señor. Bendito. Gloria a ti, Señor, mi Dios. Voy a hacerle el libro, se lo voy a subir el estudio completo, porque yo sé que fue bastante difícil estarme escuchando, leyendo línea por línea de unas líneas que iban corriendo, pero yo traté de hacerlo mejor dentro de mis posibilidades. Entiendo que debí de engrosar un poquito más, pero recuerden, yo trabajo 11 horas de lunes a jueves. Y yo lo que hago es por amor a las almas, porque yo quiero que usted entienda que el evangelio de María Magdalena no fue quitado porque ella estaba mal, sino porque la vasija que dio el mensaje
no fue aceptada por el patriarcado. El patriarcado dice que el hombre está superior a la mujer, pero Dios mismo le dio la primicia de que su Salvador, su Redentor, su Maestro, estaba vivo. Aleluya, gloria y alabanza a ti. Bendito Dios. Bien, vamos a seguir luego con el profeta Mahoma. En la próxima semana me va a tocar leer como 300 libros y 400 indagaciones, porque sé que cuando venga a hablar de Mahoma me van a decir que se casó con una niña y yo le voy a buscar a usted toda la niña con la que se casaron los profetas. Así que para refutarme a mí hay que tener la Biblia bien ahí para entonces poder decir una y otra, porque yo quiero aclarar una cosa. Ningún pastor, líder, católico, de lo que sea, nadie en esta vida puede decir: ah, no, mira, que la iglesia mía, ese sacerdote es un santo. Miren, las atrocidades más grandes las ha hecho la iglesia católica. Y no se digan las otras. Porque ahora mismo, que el señor de, que se yo, que del mundo, esa, de la iglesia rara esa, que se visten de blanco, el salvador del mundo, él decía que era. Ese hombre fue quitada los cargos criminales por violación, la luz del mundo se llama. Ese hombre violó niñas, hizo todo tipo de cosas. Y sin embargo está afuera. Y yo digo que está afuera porque los cargos fueron retirados. Entonces debe estar por ahí escondido. Entonces no podemos tener odio hacia una determinada religión porque yo no la conozca. Porque vamos a caer en lo mismo. De que Jesús vino a aclarar qué era lo que estaba mal, no a decirle que era pecado, porque si tú no conoces que algo no es pecado, primero tienes que conocer qué es pecado y qué no es pecado para tú hacer una diferencia. Porque si te dan un libro de matemáticas, repito, a un niño de 5 años que no sabe nada, va a mirar el libro de arriba abajo y quizá lo va a leer, pero no va a saber desarrollar el proceso de las matemáticas. Así mismo sucede. La persona tiene que reconocer que hay un pecado, pero ¿cómo? Sabiendo, las leyes de Dios dicen, mira, no matará, no robará, no codiciará la bienes de tu prójimo, whatever. Cuando usted sepa todo eso, entonces que usted va a decir, ah, pero esto no le agrada a Dios. Pero sin manual. Todo este mundo que vive desenfrenado y loco es porque no conoce la palabra. Por eso el que sí conoce la palabra y comete el adulterio y comete la fornicación, entonces sí va a recibir un castigo. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Esta salvación hay que cuidarla. Porque nosotros, en base a cómo actuemos ahora, es que vamos a recibir esa tierra nueva. Bendito Dios. Gracias a todos los que han estado conectados. Gracias por la paciencia que me han tenido. Pero yo le digo la verdad, no se centren en que una iglesia es buena, que una iglesia es mala, porque realmente María Magdalena dice que si conocemos al Maestro, al Hijo del Hombre, y Él está en nuestro corazón, entonces demos frutos de eso. Demos ejemplo de que Él está dentro de nosotros. Amemos a nuestro prójimo, tengamos misericordia, tengamos empatía, aprendamos a vivir conforme a lo que Él expresó. Sus enseñanzas, que son fieles y verdaderas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta una próxima transmisión. Se le ama en el amor de Dios. Gracias a todos.